Entonces, una estructura when, una estructura cuando, nos va a permitir determinar, eh, básicamente, si tenemos, por ejemplo, consultas a nivel de valor a valor, o consultas que se pueden trabajar de condición ni valor, ¿no? O sea, nos tiene que enviar o retornar un valor. Entonces, en un when podríamos tener valor, valor o condición, valor. ¿Correcto? Valor, valor o condición, valor. Y con el case when podemos hacer jugar, ¿no? Podemos ir viendo acá el tema de estructurar consultas a todo nivel. Una de las consultas o de las estructuras también conocidas por ustedes debe ser el if, ¿no? El famoso if, el si condicional. En el caso del if en el MySQL, yo voy a tener el if con, no condición, expresiones. Acá es el trabajo con expresión. Poner una expresión 1, una expresión 2 y una expresión 3. Esta expresión me recuerda mucho al if del Excel, ¿no? En el Excel, esta expresión de aquí vendría a ser la condición. Esta expresión de aquí vendría a ser el verdadero y esta expresión de aquí vendría a ser el valor en falso. Entonces, dependiendo de lo que nosotros preguntemos en el if, el primer o el valor del medio es el que es el valor de verdad, ¿no? Entonces yo puedo decir acá, si este precio es menor a 10, es verdadero, ya. Si el precio es menor a 10, entonces ponemos acá abajo. Si no, regular, ¿no? Algo así. Entonces, este es el valor de verdad y este es el valor de falsedad que asume nuestra condicional sí. ¿Correcto? Podríamos hacer la misma consulta, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar un select desde la tabla productos. Voy a trabajar con el product ID, o sea, solo por rellenar, ¿no? Por tener información y con el unit price. ¿Sí? Voy a generar una nueva consulta, por eso hago el uso de la coma y le digo, ¿no? El precio unitario es menor a 10, hago una coma y entre apóstrofes pongo, por ejemplo, bajo, ¿no? De lo contrario, claro, ¿no? Entonces todos los valores que sean menores a 10 son bajos o de lo contrario son caros. Esta nueva columna la vamos a llamar, por ejemplo, resultado. Entonces, en realidad lo que estás haciendo acá es una nueva columna. Por eso estamos usando el if como una nueva columna para que se genere la consulta. Acá tienen, ¿no? Caro, bajo, caro, bajo, caro. Lógicamente, como no le estoy poniendo la condición mayor, o perdón, menor o igual, por eso es que en el resultado el 10 es caro, ¿no? Entonces, si yo agrego el 10 dentro de la condición, el 10 también se convierte en un bajo, ¿no?
Entonces al if ustedes solamente le pueden dar un condicional, se puede trabajar también con if anidados, ¿sí? Se puede utilizar if anidados, o también se puede utilizar el if en estructuras de DDLs, ¿no? En los Data Definition Language, o en los lenguajes de definición de datos, podríamos trabajarlos. Pero si lo quiero trabajar dentro de la consulta, como una parte inicial de mi recorrido en el Transat o en el SQL, entonces puedo determinar el if de esta manera. No es muy complicado que digamos el manejo del if o el case. Lo que sí debo tener en cuenta es que el case, vuelvo a repetir, tiene dos estructuras. Puede ser con valor-valor, ¿no? un juez valor-valor, o condición-valor. Y el if es condición, valor-valor, ¿no? Valor verdadero o valor falso. Y esto puede darse pues a nivel de, si yo copio esta consulta, los resultados pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser un 1 y esto puede ser un 0. ¿Mm? Y me va a generar pues ese tipo de relación, ¿no? O ese tipo de resultado. Entonces, depende cómo se utilice el when o el if, yo voy a tener todas las estructuras para poder manejar tranquilamente mis consultas. Una de las estructuras que más se utiliza también dentro del trabajo de las consultas eh, en una consulta, voy a utilizar, por ejemplo, los employees. Vamos a buscar acá la información de los empleados y voy a trabajar, por ejemplo, el employee ID, su last name y su first name, ¿no? Ahí está. Esto lo voy a llamar concatenados. Un concatenado es juntar, ¿no? Juntar, por ejemplo, acá el apellido con el nombre están separados, como pueden apreciar en el resultado. Está el ID, pero los apellidos y nombres están separados por dos columnas. La idea sería juntar estas columnas y convertirla en una sola. En el caso del SQL de Microsoft, el concatenado se hace con el signo más, ¿no? Esto debería ser suficiente para poder juntar dos columnas, como pueden ver aquí. Y si quiero darle un concatenado con un espacio para determinarla, ¿no? Tendría que hacer de esta forma. Pero como ustedes pueden ver aquí, no lo hace, ¿no? El MySQL no reconoce estas estructuras como concatenado. Pero tiene, digamos, su propia forma, tiene sus elementos para poder trabajar. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Bueno, lo voy a hacer aquí. Se trabaja con el concat, ¿no? Que es una palabra reservada que me permite concatenar, juntar cadenas. En este caso, lógicamente, voy a concatenar estas columnas, las voy a copiar. ¿Sí? Si yo simplemente lo dejo así, como está, voy a hacer que se junten, se concatenen, se mezclen ambos, pero no va a tener ningún tipo de separación, mire. Está todo junto, ¿no? Entonces yo necesito que se haga un espacio entre estas columnas,
estos caracteres y le voy a poner esta expresión, espacio 1. Dame un espacio, ¿no? Un espacio entre estas dos columnas. Acá está. ¿Qué pasa si le doy 100 espacios? Lógico, ¿no? Le vamos a dar un espacio entre uno y otro de 100 caracteres. O de repente solo 10 espacios. 10 caracteres. En este caso, como estoy trabajando con una letra, o sea, un espacio nada más, porque estoy juntando apellidos y nombres, lo dejo con un espacio 1. Y listo, ¿no? Y esto recuerden que le vamos a poner su alias a, no sé, pues, nombre completo, ¿no? En el caso del SQL, por ejemplo, en el de Microsoft, este nombre completo puede ir separado, pero para estructurar que esté junto, lo debo colocar entre corchetes, ¿no? De esta manera. Ese es para el SQL de Microsoft. Acá no lo reconoce, me genera un error, ¿no? Inclusive acá en el select ya pueden ver que hay una expresión que no está validada. Entonces yo lo que tengo que hacer es tener los nombres juntos y evitar el uso del corchete. Entonces, si bien es cierto, están basados en el lenguaje estructurado de consulta, pero como les había explicado al principio del curso, tienen sus diferencias, ¿no? Hay bastantes diferencias entre uno y otro. Muy bien, si desean participar, solamente me mandan un mensaje, me indican por favor si hay algo que no estén entendiendo para poderlo volver a trabajar. Vamos a ver el trabajo de fechas. Las funciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las funciones de fechas. En nuestro MySQL vamos a trabajar dos tipos de datos bastante comunes dentro de nuestras bases de datos. El data, por un lado, y el data time, o el date y data time, ¿no? Data y data time son dos tipos de datos que me permiten manipular fechas. En el caso del data, en el MySQL, tiene un formato que es año, mes, día. Y en el caso del data time, su formato es el mismo, año, mes, día, pero además tiene horas, minutos y segundos. Por ejemplo, podría servirme en el común de los casos para fechas de nacimientos o simplemente trabajo con fechas, ¿no? Íntegramente fechas, ¿correcto? En cambio, este de acá me podría servir para fechas y horas. Eso lo trabajamos mucho en los sistemas comerciales, ¿no? Sistemas de venta, donde tengo que generar una boleta, una factura o algún tipo de comprobante de pago. Entonces voy a manejar este tipo de estructuras, ¿no? Con horas y fechas. Es importante trabajar con esto. Una de las funciones más comunes es el update para agregar fechas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar en el select, en el order, orders. En la tabla órdenes tenemos, voy a poner el order ID. Y además tenemos, acá está el order date, ¿no? La fecha de la orden. Vamos a ver qué elementos nos muestra. La mayoría de la información que tenemos es del 96. Ojo, el Norwin tiene información del año 96, 97 y 98. ¿Correcto?
Entonces, acá tenemos información, miren, el tipo de dato que yo tengo acá, por ejemplo, podríamos hacer un script orders, y acá order day es un data time, ¿no? Es un tipo de dato, data time, fecha hora, ¿sí? Es un data time. Entonces, si yo genero esta consulta, lógicamente voy a ver ese formato, ¿no? Año, mes, día, y como tiene estas horas, está con estas horas más. Entonces, no habría, digamos, mucho inconveniente en el tema. Estamos ahí bien. ¿Para qué me sirve el update? Update me genera una agregación. Me sirve para, vamos a poner acá, sirve para agregar fechas. O un intervalo, ¿no? No fechas, sino intervalos. Intervalos o intervalos de tiempo. Por ejemplo, quiero agregar... a ver, vamos a hacer lo siguiente. Directamente, ¿no? Agregamos el update. Ahí está la función update. La vamos a agregar a la fecha. Y le podemos agregar un día, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el order date y acá deberíamos tener el update, el order date agregado. Veamos, acá tengo. A pesar de que en el MySQL, incluso en el libro de referencia que tiene MySQL, dice, ¿no?, que no se hace ningún problema en el tema de mayúsculas y minúsculas. Existen funciones que sí, como pueden ver, ¿no? Existen algunas funciones como esta, que si no está escrito correctamente en minúscula, no lo reconoce como función de manejo de fecha y hora, ¿no? Interesante la observación que podríamos hacer. Si es que en algún momento dicen, no, MySQL no reconoce, no tiene ese problema de mayúsculas y minúsculas, no es tanto así. Sí lo reconoce, sí tiene algunas palabras reservadas, como pueden ustedes apreciar, como hace un momento, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo el update con mayúsculas, sí reconoce la función, ¿correcto? O creo que yo lo había escrito mal, posiblemente, pero bueno. Bueno, vamos a ver, continuemos. Acá, ¿qué he hecho? He agregado un día, ¿ven? Del el 4 al 5, le estoy agregando un día. Le puedo agregar 2, 3, 5, 10, 15 días sin ningún tipo de problema, ¿no? Le estoy agregando días. ¿Qué pasa si le agrego 30 días? Y la consulta la cambio por 30 días. A ver, del 7-4 prácticamente al 8, al 3-8, ¿no? Un mes, ¿sí? Del 4 de julio al 3 de agosto. Le estoy agregando un mes. Si le agrego 90, le estaría agregando pues 2 meses, ¿no? Ahí está.
Y bueno, tendría que pues agregarle varios días, 365, y le voy a agregar un año. En este caso yo le podría tener, bueno, acá le vamos a poner por días, ¿no? 12, que es agregado de días. Pero aquí, por ejemplo, voy a utilizar como agrego pues años, ¿no? Porque de repente, definitivamente voy a necesitar muchos años, ¿no? De repente no voy a hacer, por ejemplo, un año, intervalos de un año, del 96 al 97. ¿No? Y bueno, funciona con 2, con 3, funciona con months. Y si simplemente le pongo uno sin necesidad de... Ahí está el date, trabajar con minúsculas. Entonces, si genero esta agregación sin ningún tipo de palabra reservada, como la palabra interval o intervalo, esto me va a generar días directamente, o sea, lo va a tomar como día, ¿no? Días de agregación utilizando el addDate. Pero si le indico interval, sí le voy a poder indicar que el intervalo sea de días, meses o años. Por ejemplo, acá yo le puedo decir agrega 10 días, como también le podríamos decir que agregue 10 meses, o le podríamos indicar que agregue 10 años. Y ahí tenemos la información de intervalos, o utilizar el agregado de tiempo por intervalos. Algunas funciones de manejo, por ejemplo, de nuestro MySQL, el CureDate, ¿no? Este CureDate nos genera la devolución de la fecha y hora del sistema. Fecha y hora del sistema. Le vamos a poner fecha del sistema. Solo la fecha. Podemos llamar también, por ejemplo, al current date, ¿no? Acá está el current date. ¿Correcto? Que es básicamente lo mismo que el current date, ¿no? Que nos retorna las fechas actuales del sistema. O simplemente el current date también lo podemos utilizar sin los paréntesis, ¿no? Directamente sí. Entonces, current date o current date vienen a ser las funciones por defecto que vienen cargadas en nuestro sistema y que nos permiten visualizar la fecha del sistema, ¿no? Para el tema de tiempos, podemos utilizar el select, acá está el core time, ¿no? Este es hora del sistema. Hora del sistema. Lo mismo que en el caso anterior, tenemos el current time con paréntesis y el current time solo, ¿no?
directamente sin el paréntesis. Acá ya podría ser pues un concat, ¿no? Hacer un select concat y por ejemplo utilizar el for date y el for time, ¿no? Y acá hacer un space. Y tendríamos, por ejemplo, una forma de manejar fechas y horas del sistema. Pero eso no implica que no exista, o sea, sí existe funciones que me permitan ver ambos datos de forma automática, como la función now, ¿no? Now, ahora, en el español, select now, nos permite ver la fecha y hora de nuestro sistema. Otro podría ser el sysdate. ¿Sí? Now, sysdate. El current timestamp, que está aquí. El local time también podría ser. Vamos a ver si todavía está. Y acá está el local time y el local time stamp. Acá está. Todos ellos nos permiten visualizar la información de fecha y hora del sistema. ¿Está? Claro, ya depende de ustedes cómo es que lo quieran trabajar, cómo lo quieran manejar, si les conviene o no manejarlo así, o de repente concatenarlo. Bueno, eso ya es tema de, incluso de cómo nos vamos acordando, ¿no? Ahora, hay juegos también que podríamos utilizar. Por ejemplo, vamos a utilizar un sysdate. ¿Qué nos hace el sysdate? Nos muestra la fecha y la hora, ¿no? Pero yo podría extraer solamente la fecha de este sysdate. Entonces utilizo date. Y con este date manejo solamente la fecha de un data time, ¿no? Existía también un time que me permitía obtener solamente, bueno, me permite todavía en estas versiones obtener solamente la hora. De esta forma podemos separar la información de de una fecha o de un tipo de data time o data time que tenga fecha y hora juntos, ¿no? Por el formato básicamente que tienen. Data diff o la diferencia de fechas, por ejemplo, esto lo vamos a hacer con el order. Vamos a utilizar el select. ¿No? En la orden tenemos dos fechas. Vamos a ver acá. Por ejemplo, la fecha de la orden, fecha de requerimiento y fecha de envío. Vamos a ver entre la fecha de requerimiento y la fecha de envío cuánto ha demorado. ¿Sí? Entonces acá podemos visualizar la información de esa tabla. Están las fechas, fecha de requerimiento, fecha de envío o de embarque, ¿no?
La fecha de requerimiento, por ejemplo, ha sido el 1 de agosto y la fecha de embarque ha sido el 16 de julio. Pero vamos a ver otra fecha, por ejemplo, el order date. Vamos a ver qué fecha tenemos ahí. Ya, entonces vamos a hacer una diferenciación entre la fecha de la orden y la fecha de embarque de esta orden. ¿Cuánto tiempo ha demorado? Entonces vamos a ver acá. Hacemos un data diff. Ahí está la función. Y podemos utilizar pues dos fechas, ¿no? Ahí tengo dos fechas para poder trabajar. Y acá, bueno, lógicamente porque la primera tiene que ser la fecha mayor. Ojo, ojo con eso, porque si no nos va a dar, como nos está mostrando ahorita, un problema de signos negativos y demás. Siempre en el data div la primera fecha debe ser la fecha mayor y la siguiente la fecha menor, ¿no? Para hacer la diferencia. Y ahí tenemos, por ejemplo, la diferencia en días. ¿No? Podemos as días. Esto es lo que ha demorado. Podría ser, por ejemplo, el pago de una cuota de un banco, lo que ha demorado, no sé, pues en este caso una fecha de envío, una fecha de requerimiento de algo, ¿no? Ahí tenemos el data div. Al principio habíamos visto, por ejemplo, un add que me permite agregar, pero también podríamos tener dos operadores matemáticos, que es el data, acá está, data add, pero también tenemos el data sub. Acá está. Para ambos casos yo puedo tener el agregado o la resta o la operación de suma y resta por intervalos para una determinada fecha, ¿no? Entonces, recordemos, un sysdate, podríamos agarrar un sysdate, le decimos agrega, hacemos un intervalo, un interval, y le vamos a poner el intervalo de un año. Esto le va a sumar un año a nuestra fecha, ¿no? La fecha del sistema, ahí está 2020. Como también puede ser pues todo lo contrario, que se reste con el data sub un año a nuestro 2018, ¿no? Ahí está. Y algo sumamente importante cuando yo trabajo con fechas es darle formato a la fecha. Muchas veces, dependiendo del tipo de lenguaje, del sistema operativo, las fechas están
cambiadas, son diferentes. Entonces podríamos utilizar para esto el famoso data format, ¿no? El date format. ¿Qué es lo que hace? Es formatear. Formatea nuestras fechas. Por ejemplo, hacemos un sysdate para ver la fecha del sistema, fecha y hora. Entonces, yo quiero que esta fecha pues tenga un formato propio, ¿no? Para esto puedo agregar aquí el data format. Y existen unas tablas que sería interesante bueno, habría que revisarlas, buscarlas. Existen unas tablas que me permiten identificar los formatos para el MySQL. Pero generalmente estos formatos que se utilizan son año, mes y, y día, ¿no? Y con eso estoy formateando 190508. Quiero todo el año, perdón, quiero todo el año, debo buscar en la tabla de formato, tenemos unos formatos, creo que lo podríamos revisar en el Google. No me equivoco, esos ya vienen con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos todo minúscula, es algo así como un formato de fecha corta, ¿no? Ahí está. Si le ponemos en mayúscula, mayúscula, mayúscula y mayúscula, tenemos otro tipo de formato. Entonces, el tema de los formatos ya son tablas que deberíamos ir revisando, ¿no? Ir viendo para determinar cuáles son los formatos que maneja MySQL y cuáles son los formatos aceptados, ¿no? Aproximadamente deben haber unos 20 a 25 formatos, si no me equivoco, pero bueno, ya es cuestión de que cada uno lo revise, ¿no? Existirá la forma de cambiar este formato, es decir, como nuestro formato, ¿no? Día, mes, al menos aquí en el Perú es así, ¿no? Día, mes, año. Ustedes pueden cambiar con el data format la forma como se va a presentar el formato de vuestras fechas, ¿no? Para de esa manera poder trabajar más limpiamente con los sistemas que ustedes puedan llegar a crear. Y creo que podemos ser capaces de determinar el formato de nuestras fechas, ¿no? Si no me equivoco, acá podemos usar un get format.
Esto debe servirnos para identificar los diferentes tipos de formato que podíamos trabajar, pero no sé hasta qué punto. A ver, veamos, por ejemplo, en Estados Unidos trabajan este formato de fechas, ¿no? Mes, día, año. No sé si será pues Perú. Habría que buscar, ¿no? Unas equivalencias. Existe un tipo de fecha llamada ISO. Eso sí debería aparecer ahí. Que es el ISO que maneja MySQL, ¿no? Año, mes, día. Si no me equivoco, también existe un internal. Europa, que debe ser el EU. Y bueno, hay varios tipos, ¿no? Pero por lo general el get format, acá lo vamos a anotar, que me muestra, me retira, me bota, digamos, el formato que se puede trabajar en Europa, en Estados Unidos. Hay un GIS, hay un ISO y hay un internal. Creo que estos son 2, 3, 4, 5, si no me equivoco. Son algunos de los formatos que maneja pues esta función getFormat con la cual podemos trabajar nuestras fechas, ¿no? Y como ustedes han podido observar, existen diferentes manejos. Creo que la función data es una de las funciones que tiene más formatos, tiene más funciones. Se puede hacer bastantes trabajos con con este tipo de datos. Y más o menos ya para cerrar el tema, una de las funciones más utilizadas, creo yo, dentro de esto es el poder separar por partes una fecha, ¿no? Me refiero a sus partes que la componen. Por ejemplo, el año, simplemente utilizando la palabra year, yo puedo sacar acá el año, ¿sí? El month, me puede separar el mes de esa fecha. O en su defecto el day, ¿no? El día. Y por supuesto que haciendo un juego ahí, concatenando, ¿no? Para que ustedes puedan recordar cómo se concatena y demás, puedo volver a sacar la fecha, ¿no? Puedo volver a juntar estos trozos y generar la fecha. Bien, tenemos entonces varias funciones dentro de lo que vendría a ser el tema de fechas. Ya es cuestión de que ustedes puedan revisar estas funciones. ¿Sí? A nivel de fechas al menos tenemos, como pueden ver, bastante información. Hay mucha información para poder trabajar. Eh, ya para cerrar el tema de hoy día, vamos a trabajar lo que son funciones de conversión y encriptación. Uno de los trabajos más comunes que se desarrolla en nuestro gestor de base de datos es poder hacer el tema de cambio, ¿no? El cambio de nuestro tipo, convertir un tipo de dato en otro, porque a veces, muchas veces lo necesitamos. Esto se hace con el convert, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar el sysdate.
hasta ese momento este sysdate es un tipo de dato fecha y hora, un data time, ¿no? Pero de repente yo necesito utilizar este sysdate para hacer, por ejemplo, un concatenado con una cadena de caracteres, un mensaje, por ejemplo. Quiero poner la fecha es y que se agregue este sysdate, pero todo como una cadena. Entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, un cast. Uno de las funciones que me permiten hacer cambios o conversiones sería el cast. Y al cast yo le indico, ¿no? ¿Qué tipo de cambio quiero hacer? Por ejemplo, carácter. Le digo, cámbiame este sysdate, este tipo de dato que es data time, por ejemplo, por un tipo de dato carácter. A ver, permítame, voy a revisar dónde puede estar. Ok, con el cast me está dando un error. Ya esto se lo pueden revisar. O tendríamos que leer el manual para ver qué cambio ha habido. Pero con el convert normal, ¿no? Por ejemplo, el convert me está generando el cambio a carácter de nuestra fecha, ¿no? Son caracteres. Entonces yo podría hacer acá un concat y utilizar, por ejemplo, una expresión, ¿no? Por ejemplo, aquí la fecha es, coma, space de 1. Y acá sí se puede hacer ese tipo de conexión, ¿no? Porque estoy trabajando con dos cadenas de carácter. Entonces ya con esta información, el concast, en el caso lo voy a revisar, pero el concast me parece que es el más confiable hasta el momento, ¿no? Para poder manejar el tema de conversión. Y esto pues lo puedes trabajar de todas maneras, ¿no? Podríamos hacer un select, un convert, un decimal 5,4 y lo transformamos en entero, ¿no? O 5 punto
Sí, voy a tratar de revisar estos errores. No los estoy teniendo muy claro, pero bueno. Eso sería en el caso de los CAS y de los Convert, ¿no? Que no voy a tener ningún tipo de problema para hacer las conversiones. Mi error debe estar dentro del tipo de dato con el que estoy trabajando. Seguramente estoy escribiendo mal la función, pero lo voy a ir revisando con más detenimiento, con más calma. Muy bien, y finalmente entramos al tema de encriptación. Para la encriptación voy a tener dos tipos de datos, dos tipos de funciones de encriptación. AES encrypt, ese es uno, el AES encrypt, y el AES decrypt. Encrypt y decrypt, ¿no? Encrypt y decrypt. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Son funciones de encriptación y desencriptación de datos. Pero el algoritmo, por decirlo de alguna forma, creo que es así, el algoritmo que usa es el algoritmo AES. Es el acrónimo de Advanced, si no me equivoco, Advanced Encryption. Ese es el AES, ¿no? Así como existe la encriptación SHA o la seguridad SHA y otros tipos más de algoritmos, el AES es el Advanced Encryption Standard, el estándar avanzado de encriptación. Me permite trabajar una codificación de 128 bits de longitud para darle seguridad a nuestros caracteres, ¿no? O a nuestras cadenas de caracteres. Muy utilizado, por ejemplo, en el tema de, podría ser, por ejemplo, una clave, ¿no? Una clave, un password. Vamos a pensar, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo no sé, puede ser así. Estoy definiendo una encriptación para una cadena. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a ver si funciona así. Voy a encriptar. Mm, ¿Sí? Entonces, acá tengo un parámetro con el cual estoy trabajando. Lo he encriptado mi usuario y mi contraseña. ¿Correcto? Se llama, el usuario y la contraseña se llama, pues, seguro. Y podemos hacer un select a esta, podemos hacer un select a este parámetro para ver cuál es el mensaje que nos da. Miren, este block implica de que nuestro parámetro clave está
encriptado, ¿no? Está protegido. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo haríamos para que podríamos trabajar? Lo que está encriptado se llama 1, 2, 3, 4, ¿no? Es el parámetro de encriptación, ¿correcto? Es lo que está encriptado. En realidad eso se puede cambiar por la palabra clave, ¿no? Digamos algo así, para tenerlo más claro. La palabra clave que quiero encriptar es esta, ¿sí? Esto se llama clave, está encriptado. Entonces, cuando yo genero la seguridad, se encripta y cuando llamo al parámetro, ya no lo puedo ver. Pero existe una función que me permite desencriptar. Entonces, podríamos hacer un select de la misma manera. El decrypt, porque el encrypt ya lo hemos hecho. ¿Y el decrypt de quién? Del parámetro, ¿no? Del arroba clave. Ahí está el parámetro. Y quiero que me muestres la clave. Vamos a ver si esto funciona de mejor manera aquí, en la línea de comando, ¿ya? Que no me convence lo que está haciendo. A ver, vamos a hacer un select. Si acá se ve de mejor manera. Y ahora hacemos un select arroba clave. Y como podemos observar, está encriptado. Generamos un select decrypt. Un AS decrypt. Llamamos al parámetro clave con el que estábamos trabajando anteriormente y le indicamos que desencripte la palabra reservada, ¿no? Acá el trabajo es mucho más claro, muchísimo más claro, se ve de mejor manera. Ese es un tema de que acá estamos trabajando un tema de seguridad a nivel de usuario root, mientras que lógicamente acá estamos trabajando un tema de seguridad, pero es un entorno no tan seguro y por lo tanto creo que es un tema también de acceso y seguridad del mismo usuario que no me permite pues utilizar a este nivel visual todas las características que tenemos, ¿no? Entonces fíjense cómo yo puedo trabajar este tipo de encriptación utilizando, por ejemplo, podríamos utilizar dentro de esta definición el resultado de una consulta, una palabra, ¿no?
encriptarla y desencriptarla a nuestro gusto para poder darle cierto nivel de seguridad a nuestros trabajos, ¿no? Otro de los temas de seguridad que podemos trabajar es encode y decode, codificar y decodificar. Lo mismo, hacemos por ejemplo una palabra clave, la podemos utilizar como un encode, encode, ¿sí? Esa es la palabra password, mi password es el nombre, está codificado. Necesitaríamos una base de datos seleccionada. Vamos a utilizar. Bueno, es posible que haya cambiado porque podríamos ser capaces de utilizar el encode y el decode. Eso lo vamos a ver si es que ha habido algunos cambios en esta versión de MySQL. Muy bien. Y me imagino que todo está claro. Al no haber muchas preguntas, sí me interesaría que le den una revisada de forma ya particular desde vuestras casas a estas funciones del CAS, del convert, el encode y el decode, que también nos sirve dentro de lo que vendría a ser el MySQL para poder hacer temas de seguridad. Y con esto, bueno, hoy día estaríamos terminando la sesión del día. Les agradezco por su atención y en breve estaré enviando el video para que lo puedan revisar y por favor hagan las consultas necesarias de lo que puede estar faltando para nuestra clase. Muchas gracias por su atención. Que tengan buenas noches.